Ya he visto suficiente. Saquen a esta mujer del autobús ahora mismo. Está contaminando el ambiente en la primera clase. La voz del conductor retumbó en el interior del vehículo. Unos cuantos pasajeros soltaron carcajadas. Otros levantaron sus teléfonos, encantados de capturar una escena de humillación pública. La mujer del suéter desgastado solo apretó más su mochila vieja contra el pecho, con la mirada firme, sin decir nada. Su lugar es la terminal, no el cielo. Se burló la asistente de a bordo, rompiendo su boleto en dos. La empujaron hacia las escaleras, mientras las risas burlonas llenaban el ambiente, y el altavoz anunciaba: disculpen las molestias, la situación ha sido resuelta. Horas más tarde, en las oficinas centrales de Alba Aerolíneas, una reunión de emergencia estalló. Cuando las puertas se abrieron, la misma mujer pobre a la que habían expulsado del autobús entró, ahora vestida con un traje negro a medida, una placa brillante en el pecho. Isabel Ramos, presidenta del consejo, Holding Alas de Plata. Detrás de ella, la pantalla se iluminó con el titular: Alas de Plata reevalúa la adquisición de Alba Aerolíneas. Isabel estaba allí en la pista, el metal frío de las escaleras mordiendo la palma de su mano mientras se estabilizaba. La risa desde la puerta abierta del autobús aún resonaba, aguda y cortante como vidrio bajo sus pies. Su suéter, una prenda gris suave que había usado durante años, colgaba holgado en su cuerpo. Sus zapatillas, gastadas y descoloridas, chirriaron contra el pavimento mientras caminaba hacia la terminal. No miró atrás, ni una sola vez. Su mochila, parchada y con las correas deshilachadas, rebotaba ligeramente contra su hombro. Un hombre en traje, con un reloj brillante, se asomó por la ventanilla del autobús y gritó: «Mejor suerte la próxima vez, querida». Los otros pasajeros rugieron. Los dedos de Isabel se apretaron alrededor de la correa, pero su rostro se mantuvo tranquilo, sus pasos firmes. Había pasado por cosas peores, mucho peores. Dentro de la terminal, Isabel se detuvo junto a un kiosco de café. Los ojos del barista recorrieron su ropa desgastada con un rápido vistazo despectivo. Un grupo de viajeros de negocios cerca, con sus maletines pulidos, susurraron lo suficientemente alto como para que ella escuchara. «Apuesto a que viene a limpiar el lugar», dijo uno, riéndose mientras tomaba su café con leche. La mandíbula de Isabel se tensó, pero no se volvió. Le entregó al barista un billete arrugado, tomó su café y se movió a una mesa en la esquina. Mientras se sentaba, un niño dejó caer un avión de juguete cerca, sus alas de plástico deslizándose por el suelo. Isabel lo recogió, sus dedos rozando el pequeño modelo, y se lo devolvió al niño. Su madre, nerviosa, murmuró un rápido agradecimiento, pero sus ojos se detuvieron en el suéter descolorido de Isabel, su expresión, una mezcla de lástima y desdén. Isabel bebió su café lentamente, su mirada distante, la forma del avión de juguete quedándose en su mente como una promesa silenciosa. La terminal era un borrón de ruido y movimiento. Anuncios entrecortados, niños corriendo, maletas chocando entre sí. Isabel encontró una banca cerca de una ventana, dejó su mochila y se sentó. Sus manos reposaron en su regazo, firmes como siempre. Una mujer cerca, que llevaba un café y un teléfono, la miró y murmuró a su amiga: «Dios mío, ya dejan entrar a cualquiera aquí». Los ojos de Isabel se levantaron, atrapando la mirada de la mujer por una fracción de segundo. La mujer se congeló, luego se volvió, fingiendo revisar su teléfono. Isabel no dijo una palabra, no necesitaba hacerlo. Esa mirada, tranquila, imperturbable, lo decía todo. Sacó un pequeño cuaderno de su mochila, lo abrió y anotó algo, solo unas pocas palabras. Luego lo cerró, lo guardó y se quedó mirando los aviones que pasaban. Años atrás, se había sentado en un tipo diferente de terminal, más pequeña, más sucia.
La camioneta vieja de su mamá se había averiado justo afuera, e Isabel, apenas una adolescente, había esperado en un asiento de vinilo rajado, mientras su papá discutía con un mecánico por teléfono. El aire olía a café quemado y ambientador barato. Su mamá se había inclinado, apartando un mechón de cabello del rostro de Isabel, y había dicho: «No necesitas ser ruidosa para que te escuchen, hija, solo sé firme». Isabel había asentido, apretando un libro de la biblioteca contra su pecho. Eso fue antes de que llegara el dinero, antes de que el apellido familiar se convirtiera en un susurro en las salas de juntas, antes de que aprendiera a ocultar quién era, no por vergüenza, sino porque era la única manera de ver los verdaderos colores de las personas. De vuelta en el presente, las luces fluorescentes de la terminal zumbaban sobre su cabeza. El teléfono de Isabel vibró en su bolsillo. Lo sacó, miró la pantalla y vio un mensaje de su asistente, Laura. «Están histéricos en la central. ¿Estás bien?» Isabel tecleó rápido y simple. «Estoy bien. Que esperen». Guardó el teléfono en su bolsillo y se levantó, colgándose la mochila al hombro. La risa del autobús aún estaba fresca, pero no la sacudió. Lo había planeado todo. Había reservado el boleto bajo el nombre de Laura, se había puesto la ropa vieja, había abordado el autobús para ver qué haría el personal de Alba Aerolíneas cuando pensaran que nadie importante estaba mirando. Y le habían mostrado exactamente lo que necesitaba ver. La humillación en ese autobús había comenzado lenta, como una chispa prendiendo hierba seca. Isabel había subido las escaleras, su pase de abordar en la mano, y había entrado en la sección de primera clase. Los asientos eran de cuero ancho, del tipo que gritaba dinero. Un tipo en una chaqueta entallada de unos 40 años, con una sonrisa arrogante y demasiado perfume, la miró de arriba a abajo y resopló. «Perdiste el camino a la clase económica, querida», dijo lo suficientemente fuerte como para que toda la cabina lo escuchara. Una mujer al otro lado del pasillo, chorreando joyas de oro y encanto falso, intervino. «Oh, déjala quedarse, es como una excursión de caridad». La cabina se rió a coro. Isabel no se inmutó. Deslizó su mochila debajo del asiento y se sentó, sus movimientos deliberados, como si estuviera colocando cada pieza de sí misma exactamente donde debía estar. Entonces llegó Carla Rojas, la jefa de la tripulación. Era toda pómulos afilados y labios brillantes, su uniforme planchado a la perfección. Se detuvo frente al asiento de Isabel, una mano en la cadera, e inclinó la cabeza como si estuviera inspeccionando una mancha. «Señora, ¿está segura de que no confundió su boleto con el de otra persona?» Su voz era almibarada, pero el filo estaba ahí, cortante. Isabel la miró a los ojos, tranquila como un lago. «Estoy segura», dijo, su voz baja, firme. La sonrisa de Carla se tensó. Se inclinó más cerca, bajando la voz lo suficiente para sonar privada, pero lo suficientemente alto para que otros escucharan. «Esto es primera clase. Tenemos estándares. Esa mochila suya está prácticamente deshaciéndose». Un tipo 2 filas atrás se rió tan fuerte que tosió con su bebida. Mientras Carla se cernía, una mujer con un vestido rojo elegante, su cabello recogido en un moño apretado, se inclinó desde la fila de al lado. Era el tipo de persona que siempre tenía una copa de champán en la mano, su sonrisa ensayada y cruel. «Cariño, esto no es una tienda de segunda mano», dijo, su voz lo suficientemente alta como para atraer más miradas. «Te estás avergonzando». Las risas de la cabina se volvieron más agudas, los teléfonos inclinándose para captar la reacción de Isabel. Los dedos de Isabel se detuvieron en el cierre de su mochila, sus ojos levantándose para encontrarse con los de la mujer. «¿De verdad?», preguntó, su voz tan suave que apenas se escuchó. La mujer parpadeó, desconcertada, su copa de champán temblando ligeramente. Isabel se volvió hacia su mochila,
cerrándola con un tirón lento y deliberado, el sonido cortando el ruido de la cabina como una advertencia. El conductor, el capitán Ernesto Fuentes, fue el siguiente. Salió de la cabina con toda su arrogancia y sus solapas planchadas, sus gafas de sol de aviador metidas en su camisa como si estuviera audicionando para una película. Ni siquiera miró el boleto de Isabel, solo la evaluó, su suéter descolorido, sus zapatillas sencillas, su rostro sin maquillaje, y ladró. Esto no es un comedor social, sáquenla de aquí. La cabina estalló, los teléfonos salieron, las cámaras rodaron. Una mujer con una bufanda de diseñador y una cara apretada se inclinó, sonriendo con suficiencia. Esto es lo que pasa cuando dejas entrar a la chusma, arruina todo el ambiente. Otro tipo, más joven, con un moño y un reloj caro, comenzó a narrar su video. Miren esto. La pobre pensó que podía colarse en primera clase. Clásico. Las manos de Isabel permanecieron en su regazo, tranquilas. No discutió, no alzó la voz. Solo miró a Ernesto, sus ojos firmes, y dijo: «Estás tomando una decisión ahora mismo». Él parpadeó, desconcertado por un segundo, pero luego la despidió con la mano. «Muévete», espetó. Carla rompió el boleto de Isabel, el desgarro sonando fuerte en la cabina repentinamente silenciosa. «Vámonos», dijo, señalando la puerta. Isabel se levantó lenta y deliberadamente, colgándose la mochila al hombro. Los pasajeros seguían riendo, algunos aplaudiendo como si fuera un espectáculo. Ella se detuvo en la puerta, volviéndose lo suficiente para mirar a Carla. «Gracias», dijo, su voz tan suave que era casi un susurro. «Ya he visto suficiente». Las palabras colgaron allí, pesadas como una piedra arrojada a un agua quieta. La sonrisa de Carla vaciló solo por un segundo. Luego, Isabel bajó las escaleras, las risas persiguiéndola hacia el frío. En las oficinas centrales de Alba Aerolíneas, el aire estaba espeso con pánico. Ricardo Ferrer, el director ejecutivo interino, paseaba por la sala de juntas, su corbata floja, su rostro rojo. Era un tipo grande, acostumbrado a imponer su peso, sus trajes siempre un poco demasiado ajustados para mostrar sus horas de gimnasio. «Esto es un desastre de relaciones públicas», espetó, golpeando la mesa con la mano. La sala estaba llena, ejecutivos, personal de relaciones públicas, algunos empleados junior tratando de mezclarse con las paredes. Una pantalla mostraba el video ahora viral de Isabel siendo escoltada fuera del autobús. 50 millones de vistas y subiendo. Los comentarios se vertían. Repugnante. ¿Quiénes creen que son? Boicot a Alba. Ricardo señaló al equipo de relaciones públicas. Bajen ese video ahora mismo. Paguen a quien sea necesario. Ernesto y Carla estaban sentados al final de la mesa, ambos tratando de parecer despreocupados. Ernesto se reclinó, los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Ella no pertenecía allí, dijo, como si fuera obvio. ¿La viste? Parecía que no se había duchado en una semana. Carla asintió, mirándose las uñas arregladas. Solo seguía el protocolo. Esa mochila era un riesgo sanitario. Algunos ejecutivos asintieron, ansiosos por estar de acuerdo con cualquiera que sonara seguro. Pero un empleado junior, un tipo joven con gafas y un hábito nervioso de golpear su bolígrafo, habló. Escuché que el holding Alas de Plata envió a alguien para probarnos, como un cliente misterioso. ¿Y si era ella? La sala quedó en silencio. Ricardo rió, cortante y despectivo. Una directora ejecutiva con ese atuendo. Vamos, muchacho. Antes de que la reunión terminara, una mujer del equipo de relaciones públicas, con sus gafas deslizándose por su nariz, dudó y luego habló. Señor, hay un memorando de Alas de Plata. Menciona una evaluación anónima. Deslizó una tableta a través de la mesa, la pantalla brillando con un correo electrónico. Auditoría de experiencia del cliente en curso. El rostro de Ricardo se congeló,
sus dedos flotando sobre la tableta. Escaneó las palabras y luego la empujó de vuelta. «Esto es una tontería», dijo, pero su voz se quebró, traicionando un destello de duda. Carla lanzó una mirada a Ernesto, sus ojos estrechándose como si sintiera que algo cambiaba. El bolígrafo del empleado junior dejó de golpear, su mirada fija en el suelo como si supiera algo que nadie más sabía. Isabel, mientras tanto, estaba en un taxi, su mochila en el asiento a su lado. El conductor, un tipo mayor con un acento espeso, la miró en el espejo retrovisor. «Día duro, ¿eh?», dijo, señalando su bolso con la cabeza. Ella sonrió apenas un poco y dijo, «Podría decirse». Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Laura. «Están revolviéndose». El correo salió. «¿Lista para mañana?». Isabel no respondió de inmediato. Miró por la ventana, viendo la ciudad difuminarse. Letreros de neón, gente corriendo, un vendedor ambulante empacando para la noche. Pensó en su papá, años atrás, parado en la cocina vieja diciéndole: «La gente te muestra quién es cuando piensa que no eres nadie». Escribió de vuelta. Lista. Al día siguiente, la sala de juntas de Alba Aerolíneas era un tipo diferente de tensión. Los ejecutivos estaban vestidos para impresionar, corbatas ajustadas, sonrisas forzadas. Les habían dicho que un socio estratégico venía a discutir la adquisición. Ricardo estaba al frente de la mesa, practicando su apretón de manos, murmurando sobre sinergias de marca. Carla estaba allí, su labial fresco, su sonrisa un poco demasiado amplia. Ernesto se desplomó en su silla, sus gafas de sol en la mesa como un accesorio. La puerta se abrió e Isabel entró. Traje negro, sencillo pero elegante, cabello recogido, sin joyas, sin maquillaje, solo ella. La sala se congeló. La sonrisa de Carla cayó. La mandíbula de Ernesto se tensó. La mano de Ricardo quedó suspendida en el aire, sin saber si ofrecerla. Isabel no se sentó. Se paró al final de la mesa, su mochila limpia pero aún vieja en el suelo a su lado. «Buenos días», dijo, su voz tranquila como si estuviera saludando a un vecino. «Soy Isabel Ramos, presidenta del consejo del holding Alas de Plata. Creo que ya me han conocido antes». Dejó que eso flotara, sus ojos moviéndose de rostro en rostro. Las manos de Carla se aferraron al borde de su silla. Ernesto miró la mesa. Ricardo forzó una risa, dando un paso adelante. «Señora Ramos, qué honor. No teníamos idea. Por favor, hablemos». Isabel inclinó la cabeza lo suficiente para hacerlo dudar. «Estoy aquí para ver si su aerolínea merece existir bajo nuestro nombre», dijo. Las palabras eran suaves, pero golpearon como un martillo. Durante un descanso en la reunión, Isabel salió al pasillo, donde un joven conserje estaba trapeando el piso. Era delgado, su uniforme un poco demasiado grande, sus manos callosas de años de trabajo. Levantó la vista, vio el traje de Isabel y rápidamente desvió la mirada, como si le hubieran enseñado a ser invisible. Isabel se agachó, recogiendo un papel que él había dejado caer, y se lo entregó. «Se te pasó uno», dijo, su voz suave. Él se congeló, luego lo tomó, sus ojos abiertos. «Gracias, señora», murmuró, su acento espeso, sus hombros encorvados. Isabel asintió, su mirada deteniéndose en él un momento más, como si viera algo que nadie más veía. De vuelta en la sala de juntas, Carla susurró a Ernesto: «Ahora está siendo amable, ¿eh?». Pero su voz tembló, traicionando su bravuconería. La reunión se prolongó, pura jerga corporativa y sonrisas nerviosas. Ricardo seguía hablando de alineación de marca e iniciativas de experiencia del cliente. Isabel escuchaba, su rostro ilegible, su cuaderno abierto frente a ella. No escribió nada, solo observó. En un momento, Carla se inclinó, su voz azucarada. «Señora Ramos, lamento profundamente cualquier malentendido en el vuelo. Estamos comprometidos con la inclusión». Isabel no parpadeó. «¿Inclusión?», repitió, su tono plano. «¿Así es como llamas a romper un boleto en dos?». El rostro de Carla se puso rojo. La sala se mantuvo en silencio.
el aire pesado con el peso de lo que no se decía. Después de la reunión, Isabel caminó hacia la ventana, mirando los aviones alineados en la pista. Recordó otro momento, años atrás, sentada en el viejo hangar de su familia. Su papá había estado ajustando un avión pequeño, grasa en sus manos, una sonrisa en su rostro. «Esto es libertad, Isa», había dicho, dando palmadas al ala. «No importa quién seas allá arriba, el cielo no juzga». Ella tenía 16 años, su cabello en una trenza desordenada, sus sueños más grandes que el mundo. Eso fue antes de que el holding Alas de Plata se convirtiera en un nombre que la gente susurraba. Antes de que aprendiera a entrar en habitaciones y cambiarlas sin decir una palabra. De vuelta en el presente, el video de su humillación seguía extendiéndose. A pesar de las órdenes de Ricardo, no moría. Las redes sociales eran un incendio. Hashtags, memes, artículos de opinión. El clasismo de Alba Aerolíneas al descubierto, gritaba un titular. Otro. ¿Quién era la mujer que expulsaron? Isabel no los leyó. No necesitaba hacerlo. Laura le reenvió los números. Las acciones de Alba cayeron un 30% durante la noche. Los inversores se retiraban. Los patrocinadores se alejaban. En las oficinas centrales, Ricardo estaba al teléfono gritándole a alguien sobre control de daños. Carla publicó un video de disculpa entre lágrimas, su maquillaje aún perfecto. «Solo hacía mi trabajo», dijo, su voz quebrándose lo suficiente para parecer sincera. Los comentarios la destrozaron. En un momento tranquilo en el hotel, Isabel estaba de pie junto a la ventana, un vaso de agua en la mano. Una camarera tocó y entró, empujando un carrito lleno de toallas. Era mayor, su cabello canoso, sus manos moviéndose con la eficiencia de alguien que había hecho esto durante décadas. Miró la mochila de Isabel, luego su rostro, y ofreció una pequeña sonrisa. «¿Viaje largo?», preguntó, su voz cálida pero cautelosa. Isabel asintió, dejando su vaso. «Más largo que la mayoría», dijo, su tono suave. La camarera hizo una pausa. Luego dijo, «Parece que tiene una historia». Los labios de Isabel se curvaron, casi una sonrisa. «Tal vez la tenga», dijo, sus ojos encontrándose con los de la camarera. Un destello de comprensión pasando entre ellas. Ernesto intentó un ángulo diferente. Se presentó en el hotel de Isabel a la mañana siguiente, todo encanto y disculpas. «Señora Ramos», dijo, de pie en el vestíbulo, su uniforme impecable. «Déjeme arreglar esto. Venga a conocer nuestra nueva flota. Verá que somos de primer nivel». Isabel estaba de camino, su mochila al hombro. Se detuvo, lo miró y dijo, «Tuviste tu oportunidad de mostrarme quién eres». Pasó de largo, sus zapatillas silenciosas en el mármol. Él se quedó allí, su sonrisa congelada, sus manos vacías. Afuera, Isabel subió a un coche que esperaba, su teléfono zumbando con otra actualización de Laura. Las acciones siguen cayendo. ¿Lista para tirar el enchufe? La conferencia de prensa llegó 2 días después. Ricardo estaba frente al podio, el sudor brillando en su frente, su sonrisa estirada y delgada. «Hemos abordado el incidente», dijo, su voz retumbando con falsa confianza. «Alba Aerolíneas es más fuerte que nunca». Los reporteros no se lo tragaron. Lanzaron preguntas afiladas e implacables. ¿Quién era la mujer? ¿Por qué la sacaron? ¿Así tratan a todos sus pasajeros? Las respuestas de Ricardo eran vagas, ensayadas. Entonces Isabel se levantó. Su presencia, tranquila pero innegable. La sala quedó en silencio. Caminó hacia el podio, su movimiento lento, deliberado. El holding Alas de Plata no adquirirá Alba Aerolíneas, dijo. Su voz era firme, sin rastro de ira. Asintió a Laura, quien tocó una tableta. La pantalla detrás de ella se iluminó con imágenes de seguridad, claras, inconfundibles. Carla rompiendo el boleto, Ernesto dando órdenes, los pasajeros riendo. La sala jadeó. Isabel no miró la pantalla, miró a la multitud. Una aerolínea que juzga a sus pasajeros por su ropa no merece volar bajo nuestro nombre, dijo. Las palabras eran simples,
pero cayeron como un veredicto. Los reporteros teclearon frenéticamente. El rostro de Ricardo palideció. Carla, en el fondo, se cubrió la boca. Ernesto miró al suelo. El video se repitió en bucle, las risas resonando por los altavoces. Isabel se alejó del podio, su mochila colgada al hombro. No necesitaba decir más. La verdad estaba hablando ahora. Las consecuencias fueron rápidas. Para la noche, los titulares estaban por todas partes. Adquisición de Alba Aerolíneas cancelada. La misteriosa mujer revelada como presidenta del holding Alas de Plata. Las acciones se desplomaron otro 20%. Los inversores huyeron, los patrocinadores se fueron. En las oficinas centrales, Ricardo convocó otra reunión de emergencia, su voz ronca de tanto gritar. «Podemos arreglar esto», seguía diciendo, pero nadie le creía. Carla estaba allí, sus ojos rojos, sus manos temblorosas. «No sabíamos», dijo como si fuera una defensa. Ernesto solo se sentó allí, sus gafas de sol olvidadas en la mesa. Un empleado junior, el mismo que había hablado antes, murmuró. ¿No les importó saber? Nadie discutió con él. Isabel estaba de vuelta en su habitación de hotel, su cuaderno abierto sobre el escritorio. No estaba escribiendo, solo sentada, mirando las luces de la ciudad. Su teléfono zumbó. Laura otra vez. «Están suplicando ahora», decía el texto. Ricardo ofrece renunciar. Isabel no respondió de inmediato. Pensó en su mamá, años atrás, parada en la cocina vieja, sus manos ásperas por años de trabajo. «No dejes que te hagan pequeña, Isa», había dicho. «Eres más grande que sus palabras». Isabel había asentido, su yo adolescente, insegura, pero escuchando. Ahora escribió de vuelta. «Que vengan a mí». A la mañana siguiente, vinieron. Ricardo, Carla y Ernesto se presentaron en su hotel, sus rostros demacrados, su confianza desaparecida. Ricardo fue primero, su voz baja, casi suplicante. «Señora Ramos, renunciaremos, todos nosotros, solo dele una oportunidad a Alba». Carla fue la siguiente, sus ojos húmedos, sus manos aferrándose al brazo de Isabel. «Solo seguía las reglas, no fue mi intención». Ernesto no podía mirarla a los ojos. «Aceptaré la culpa», murmuró, «toda». Isabel los miró uno por uno, su rostro tranquilo. Dio un paso atrás, liberando su brazo del agarre de Carla. «Cuando estaba en ese autobús», dijo, su voz suave pero clara. «¿Alguno de ustedes dijo, basta?» La pregunta flotó allí, sin respuesta. El silencio fue más fuerte que cualquier palabra. En una pequeña cafetería al otro lado de la ciudad, Isabel se encontró con Laura para almorzar. Las dos se acomodaron en una mesa de esquina. La camarera, una mujer con ojos cansados y una sonrisa rápida, dejó sus platos con un golpe. «Parece que llevas el mundo encima», le dijo a Isabel, su voz amable pero directa. Isabel levantó la vista, su tenedor a medio camino. «Solo un pedazo», dijo, su tono ligero, pero sus ojos pesados. La camarera asintió, como si entendiera, y dejó una pequeña pila de servilletas junto al plato de Isabel. Un gesto silencioso de cuidado. Laura observó, luego se inclinó, susurrando. «Se están desmoronando sin que siquiera lo intentes». Isabel apartó su plato, su mirada desviándose a la ventana, donde un avión cruzaba el cielo, su estela desvaneciéndose en las nubes. Una semana después, Isabel hizo su movimiento. En un evento de prensa tranquilo, se paró frente a una multitud más pequeña. Sin cámaras, sin pompa. Solo unos pocos reporteros, algunos empleados y un puñado de curiosos. «El holding Alas de Plata ha adquirido Alba Aerolíneas», dijo, su voz firme. «A través de un fondo anónimo, Capital Horizonte. Ahora poseemos el 51%. La sala zumbó, pero ella levantó la mano, silenciándolas. «Esto no se trata de ganar, se trata de arreglar lo que está roto». Anunció un nuevo liderazgo, personas que habían sido pasadas por alto, infravaloradas, algunos de ellos del personal de tierra, otros de las oficinas traseras.
personas que sabían lo que se sentía ser invisible. Ricardo se fue, su oficina vacía para el mediodía. Carla y Ernesto fueron suspendidos, sus futuros inciertos. La noticia golpeó duro. La mujer expulsada del autobús ahora es dueña de la aerolínea, decía un titular. Otro, la toma de control secreta del holding Alas de Plata. Las redes sociales se iluminaron. El video ahora emparejado con clips de la conferencia de prensa de Isabel. Los comentarios eran diferentes ahora. Ella les mostró, esto es justicia. Ya era hora de que alguien se plantara. Pero no todos aplaudían. Unas cuantas voces, accionistas viejos, ejecutivos amargados, intentaron darle vuelta. Solo es vengativa, afirmó una publicación de blog. Ningún líder real haría esto. Carla, en una entrevista de último minuto, dijo, la riqueza real no necesita probar nada. Ernesto, más callado ahora, le dijo a un reportero, ella consiguió lo que quería, pero el respeto se gana, no se compra. Las palabras dolieron, pero Isabel no respondió. No necesitaba hacerlo. Meses después, el primer vuelo bajo la nueva Alba Aerolíneas despegó. Isabel estaba a bordo, no en primera clase, sino en clase económica, su mochila metida debajo del asiento. El avión estaba lleno. Estudiantes, familias, personas que nunca habían volado antes. El programa Vuelo para Todos se había lanzado, ofreciendo boletos gratis a quienes no podían pagarlos. La tripulación era diferente también, caras nuevas, algunas familiares, como un maletero que una vez había sido objeto de burlas por su acento, ahora entrenándose como asistente de vuelo. Carla y Ernesto también estaban allí, reintegrados, pero degradados, trabajando en el carrito de bebidas. No le hablaron, pero sus ojos decían suficiente. Arrepentimiento, vergüenza, tal vez un destello de algo nuevo. En ese vuelo, un hombre con una chaqueta gastada, sus manos ásperas de años de trabajo manual, se acercó a Isabel mientras el avión comenzaba su descenso. Estaba nervioso, sus palabras tropezando. La vi en las noticias, dijo, su voz baja. Lo que hizo significa algo para gente como yo. Isabel levantó la vista, sus manos aún sobre la mochila. Asintió, sus ojos firmes pero suaves. Es para todos nosotros, dijo, su voz tranquila pero firme. El hombre sonrió, una cosa pequeña y agradecida, y regresó a su asiento, apretando su pase de abordar como si fuera un tesoro. La cabina zumbaba con un tipo diferente de energía ahora, una que se sentía como esperanza. Mientras el avión ascendía, la cabina estaba en silencio, el zumbido del motor constante. Una niña al otro lado del pasillo, apretando un osito de peluche gastado, miró a Isabel y sonrió. Isabel le devolvió la sonrisa, sus manos en su regazo. La mamá de la niña se inclinó, susurrando, «Gracias por esto. Ella nunca había volado antes». Isabel asintió, su garganta apretada. Los pasajeros no sabían su nombre, no necesitaban saberlo. Pero cuando el avión aterrizó, se levantaron, aplaudiendo, su aplauso suave pero real. Isabel también se levantó, colgándose la mochila al hombro. Bajó del avión, sus zapatillas silenciosas en la pasarela.